Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanece? Buenos días, profe, Bu- muy bien ¿y usted. Bien, gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señorita. ¿Me escuchan? Porque no los escucho. No sé si me están hablando, no los escucho. Hola, profe, sí, nada, escuchamos bien. Mm, Regálenme un segundito a ver qué pasa. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno. Porque yo creo que no los escucho. O no sé si no me han hablado, pero no los escucho. Ah, gracias, Elena. Espérenme que no sé qué pasa, que no los escucho. Mm, Bueno, ahí pueden hablarme, por favor. Sí, yo creo que ahí ya. Hola, profe. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, hola, hola. Ahora sí. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, bueno, muchachos, gracias por la paciencia. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Listo. Bueno, la clase pasada habíamos estado mirando lo que son nuestros resúmenes numéricos o también llamado medidas descriptivas. Y comentábamos que habían dos grandes tipos. La primera, medidas de localización y las segundas, las medidas de dispersión. Para calcular esas medidas, vimos que podíamos hacerlo de dos formas, a través de datos puntuales o a través de datos agrupados. La clase pasada miramos cómo podríamos hallar estas medidas descriptivas a través de datos puntuales. Vimos las de tendencia central, que eran la media, la mediana, la moda. Vimos las de posición, que era todo lo que son percentiles, cuartiles, deciles. Y, y alcanzamos a mirar algunas medidas de variabilidad, como el rango intercuartil, la desviación estándar y la varianza. Bueno, y comentábamos, creo que quedamos aquí en este ejemplo en particularmente, comparando estas tres muestras, la muestra A, la muestra B y la muestra C, que eran edades de 7 personas, donde en la primera no había ninguna diferencia entre las edades, entonces no había variabilidad y eso se refleja en que tanto la varianza como la desviación estándar son igual a cero. Para la segunda se ve que hay un poco más de variabilidad. Y para la tercera hay todavía más variabilidad. Si nos fijáramos solo en el rango de los datos de 47 a 63, hay mucho menos que de 39 a 71. De por sí los datos son como más dispersos. Eso también lo podríamos observar en que nuestra varianza es más grande en la muestra C que en la muestra B. Asimismo, nuestra desviación estándar es más grande en la muestra C que en la muestra B. Algo importante de resaltar es que cuando nosotros tenemos la varianza, tenemos esos datos, pero al cuadrado. Entonces acá tendríamos 28 años al cuadrado, 108 años al cuadrado, 0 años pues al cuadrado. No podemos dar interpretaciones con respecto a la varianza por esa razón, porque nos arroja las unidades al cuadrado. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Usar la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. La raíz de 28, 5,29 años. La raíz de 10,39,
perdón, de 108, 10,39 años. Usaríamos entonces la desviación estándar. Creo que también les comentaba un poco que esa es como una medida que a nosotros nos da como una intuición de más o menos qué está pasando en la muestra, pero no es que nosotros podamos ver en realidad ese dato exacto en alguna parte de la muestra o que sea eso como tangible o preciso, no. Es más bien como para darnos una intuición y depende mucho del contexto el que nosotros digamos qué tan grande o qué tan pequeña se puede considerar esa desviación estándar. Por ejemplo, mm, nosotros podríamos decir aquí en el curso que haya una variabilidad de edades de 5 o de incluso de 10 años, podríamos decir, bueno, al menos tiene como sentido, ¿cierto? No es como loco pensar que puede haber una variabilidad hasta de 10 años. Pero si nosotros pensamos este mismo estudio en un colegio o en una escuela, en un aula, en un salón, mm, de algún grado en específico y nos va a dar que la variabilidad es 5 años o la variabilidad es 10 años, ya ahí sería pues como una locura, sería como una exageración. Uno ahí sí se escandalizaría. 10 años o 5 años en un grado, en un colegio, como que no, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, no, pues esta variabilidad es demasiado grande. Eso depende pues como mucho del contexto. Adicionalmente, si nosotros quisiéramos comparar a ver qué datos tienen mayor variabilidad, podemos hacerlo a través de la desviación estándar, siempre y cuando los datos tengan el mismo promedio. Pero si no tienen el mismo promedio, entonces tenemos que usar otra medida que se llama coeficiente de variación. Es una medida de dispersión relativa y la vamos a definir como S, que es la desviación estándar, dividido X barra, que es el promedio de los datos, y eso lo multiplicamos por el 100%. Si queremos comparar todos datos también que tengan diferentes medidas, con el coeficiente de variación lo podemos hacer, es decir, si tiene diferentes unidades lo podemos hacer. Si lo uno está en litros y lo otro está en kilogramos o de litros a mililitros, podemos hacerlo a través del coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación va a quitarle las unidades. Simplemente es un porcentaje mm, que puede exceder el 100, pero es un porcentaje mm, para saber qué tan dispersos son nuestros datos y poder comparar entre diferentes muestras. Vamos a pensar, por ejemplo, que en una fábrica que produce colbón se producen en dos distintas presentaciones. Tienen o venden la presentación por 1000 mililitros versus la presentación de 50 mililitros. Y ellos quisieran saber cómo es la variabilidad en el llenado con respecto a ambas, comparar cómo es la variabilidad en el llenado de esos del empaque de mililitros versus el empaque de 50 mililitros en el colbón. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron algunas muestras de la producción. A esas muestras, un tamaño determinado N, le sacaron el promedio y les dio 1005 mililitros. Asimismo, a esas N muestras le sacaron la varianza y después la desviación estándar y resultó que era de 15 mililitros. Para los de 50 mililitros hicieron lo mismo, entonces sacaron una muestra N2. A esa muestra le sacaron el promedio. A ese promedio nos dio 45 mililitros y también le sacaron la desviación estándar, 3 mililitros. A simple vista, si nosotros nos quedáramos solamente con la desviación estándar de ambos, podríamos pensar que tiene mayor variabilidad el de 1000 mililitros, porque nos dio 15 versus el de 50 que nos dio 3. Podríamos pensar que tiene mayor variabilidad. Individualmente, pues sí la tiene, pero cuando la comparamos puede ser un poco engañoso porque esa variabilidad también aumenta como proporcionalmente a el empaque. Es decir, fíjense que si nosotros tuviéramos una variabilidad de 25 mililitros en los 1000 gramos, pues bueno, uno dice hay variabilidad, pero pues no pasa como a mayores, ¿cierto?
En cambio, si uno dice hay una variabilidad de 25 mililitros en el empaque de 50 mililitros, uno ahí sí ya se va escandalizando. ¿Por qué? Porque pues o sea, estaría quedando prácticamente la mitad solamente la mitad. Entonces, fíjense que dependiendo también del tamaño, de la cantidad de lo que se esté midiendo, es más bien como relativo. Porque 25 en uno de 50 es el 50% del empaque, mientras que 25 en uno de 1000 no es el 50%, ¿verdad? Por eso es que esta medida del coeficiente de variación también es como tan valiosa, porque él lo que va a hacer es al dividirlo entre X barra, va a tener en cuenta como la dimensión real que tiene lo que se esté tratando. Entonces, el coeficiente de variación para el paquete de 1000 mililitros viene dado por S, 15 mililitros, dividido su media o promedio, 1005 mililitros, se multiplica por el 100%, ahí ustedes ven que uno puede cancelar las unidades y tiene un coeficiente de variación de 1,49%, mientras que el del empaque del 50 mililitros tiene como desviación estándar 3 dividido su promedio 45 mililitros, lo multiplicamos por 100. Eso nos va a dar 6,67%. Ahora sí, si nosotros comparamos otra vez el del empaque del 50 mililitros con el de 1000 mililitros, podemos ver que efectivamente tiene una mayor variación el de 50 mililitros en comparación con el de 1000 mililitros. Bueno, cuéntenme cómo van hasta ahí. ¿Se entiende la diferencia entre el coeficiente de variación y la desviación estándar? ¿Cuándo se usa el uno, cuándo se usa el otro? ¿Tienen preguntas, dudas? Es claro, profe. Permítanme que esto se movió. Listo. Gracias, Elena. Bueno, por acá les dejo un ejercicio para que ustedes puedan irlo haciendo, ir practicando esta medida. Bueno, vamos a mirar ahora todos esos datos, pero para datos agrupados. Todas esas medidas para datos agrupados. Están las medidas para datos puntuales, están las medidas para datos agrupados. Yo les comentaba, datos puntuales quiere decir que cogemos todos los datos y los analizamos. En cambio, datos agrupados quiere decir que vamos a tomar la tabla de frecuencias y a través de ella vamos a hallar esas mismas medidas que acabamos de aprender. Entonces vamos a trabajar con nuestra tabla de frecuencias que, recordándola aquí brevemente, tiene como primera columna el intervalo de clase, como segunda tiene nuestra marca de clase, la tercera la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa acumulada, la relativa porcentual acumulada. Vamos entonces primero con las medidas de tendencia central, que es la media. La media tiene exactamente pues el mismo significado, es mirar qué observación está alrededor de qué observación están los demás datos. Eso es la media. ¿Cómo lo vamos a calcular? Igual lo denotamos como una X barra y va a ser igual a 1 sobre el tamaño de la muestra por la sumatoria de todos los intervalos de igual a 1 hasta acá de la multiplicación para cada intervalo de su marca de clase con su frecuencia absoluta respectivamente. Entonces, para hacernos esto más fácil, podríamos nosotros crear una columna específica de manera que podríamos ir multiplicando estas dos celdas y al final sumar todo y dividirlo entre el tamaño de la muestra. Retomando el ejemplo del préstamo de bicicletas, tendríamos entonces
Para el primer intervalo, 17 por 6, 102, que es la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. 27 por 22, 594. 37 por 6, 222. 47 por 16, 752. 51, 57 por 1, 57. 67 por 4, 268. 77 por 2, 154. Aquí multiplicamos para cada uno de los intervalos. ¿Qué nos resta? Sumarlos, porque es la sumatoria de esa multiplicación. Si sumamos todo eso, nos va a dar 2149. A esos 2149 los vamos a dividir entre el total de datos, que si ustedes recuerdan eran 57 días. Esto nos va a dar 2149 dividido 57, aproximadamente 37,37. O sea que el promedio de bicicletas prestadas por día es de 37,57. Fíjense que cuando nosotros hallamos este tipo de medidas, pero para datos agrupados, nos va a dar datos muy similares a los que nosotros teníamos en nuestros datos puntuales, pero no necesariamente nos tiene que dar lo mismo. A veces sí coincide, a veces no coincide. El más exacto es hacerlo para datos puntuales. Este es como el más aproximado, pero de todas maneras es muy útil porque no se va a alejar tanto del valor exacto. La siguiente medida que tenemos es la moda. La moda viene siendo igual, ¿cierto? El dato que más se repite. Pero aquí, ¿cómo lo vamos a calcular? Aquí lo vamos a definir como la marca de clase con mayor frecuencia absoluta. Esa va a ser para nosotros nuestra moda. Entonces, nos vamos a fijar en esa columna de las frecuencias absolutas, 6, 22, 6, 16, 1, 4, 2. La de mayor frecuencia es hubieron 22 días en los que se prestaron entre 22 y 31 bicicletas. Entonces, nuestra marca de clase 27, ese 27 sería nuestra moda. La moda que a veces se simboliza como una MO serían 27 días. Perdón. 27 bicicletas. El número de bicicletas que más se prestó, diríamos que es 27. Bueno, falta la mediana, pero la mediana la vamos a sacar en un momento. Vamos a entrar en las medidas de posición. La primera, el percentil. El percentil entonces era hallar ese dato debajo del cual hay un porcentaje de los datos. La interpretación es exactamente pues la misma. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a utilizar toda esta fórmula que ustedes ven acá, donde I es el percentil. Percentil era dividir en 100 partes iguales, entonces I va a ir desde 1 hasta 100. El percentil I va a ser igual al límite inferior del intervalo más, entre paréntesis, tenemos I, que es el percentil, multiplicado por N, que viene siendo el tamaño de la muestra, todo eso dividido entre 100, y le vamos a restar la frecuencia acumulada del intervalo anterior al del percentil. Todo eso lo vamos a multiplicar por la amplitud de los intervalos y lo vamos a dividir por las frecuencias absolutas del intervalo que contiene al percentil. ¿Cómo sabemos qué intervalo contiene al percentil? Para identificarlo, vamos a tomar la primera clase que tiene una frecuencia relativa acumulada igual o superior a I sobre 100. O sea, vamos a tomar el intervalo que cumpla que su frecuencia relativa acumulada sea mayor o igual que I sobre 100. Vamos a mirar cómo haríamos este cálculo a través de el ejemplo de las bicicletas, hallando el percentil 50. Tenemos entonces acá nuestra tabla de frecuencias. Tenemos nuestros intervalos. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en las frecuencias relativas acumuladas, que viene siendo esta columna de aquí, ¿cierto? Frecuencia relativa acumulada.
¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar en cada una de las celdas de cada intervalo en donde el valor es mayor o igual a i sobre 100. Como i es 50, entonces 50 sobre 100, eso nos daría 0,5, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál de estos valores sería mayor o igual a 0,5? Profe, el 0,11. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería mayor o igual? Aquí en la frecuencia relativa acumulada. Profe, el 0,60 para abajo. Sí. Ujú, exactamente. Muchas gracias, Mateo. En este caso sería 0,6. Esta que tenemos acá. Como esa es la que cumple, entonces el intervalo con el que vamos a estar trabajando, como el intervalo presente o el intervalo del percentil, terminaría siendo 32,42. Bueno, entonces ya podemos sacar todo lo que necesitamos. Ya que lo tenemos identificado, vamos a decir, necesitamos el límite inferior de ese intervalo, que vendría siendo Profe, 32 más i, que es 50, dividido n, que es el número de datos, que es 57. Si no nos acordamos de cuántos datos son, podemos observarlos en la tabla. Recordar la propiedad que tiene la frecuencia acumulada. Siempre el último valor, en el último intervalo, la frecuencia acumulada nos va a dar el total de los datos, que sería 57. Todo eso lo dividimos entre 100 y le vamos a restar a, que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al del percentil. Entonces, 32,42 es el intervalo del percentil. El anterior, 22,32. Nos fijamos en la frecuencia absoluta de ese intervalo, que viene siendo 6. Déjenme, le doy otro color. Ujú, exactamente, muy bien. Así sería. Ujú. El primer valor. Ujú. Listo, todo esto lo multiplicamos por la amplitud. Si no sabemos la amplitud, tendríamos que restarle en cualquier intervalo el valor, el extremo superior menos el extremo inferior, eso nos da la amplitud. 10. Y dividimos todo eso entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene al percentil, que en este caso es 32,42. Ah, bueno, perdón, arriba era 22, porque era del anterior. Me disculpan ahí, aquí es 22. ¿Sí? Porque ya nos dice, es la frecuencia acumulada. Ah, bueno, perdón, es la frecuencia acumulada, es esta de acá. La frecuencia acumulada del intervalo anterior al percentil. Entonces, este es el intervalo anterior al percentil. La frecuencia acumulada terminaría siendo 28. Ahora sí. Y Fi sí es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el percentil, que en ese caso es 6. Listo. Listo, podemos hacer esos cálculos. Vamos a hacerlos por acá.
en una página que se llama wolframalfa.com, que también nos va a estar como acompañando durante el curso. 32 más 50 por 57. Todo eso dividido entre 100. A todo eso le restamos 28. Lo multiplicamos por 10. Lo dividimos entre 6. Listo. Eso nos da 32,83. $32,83. Listo, entonces, ¿qué podríamos decir? Como estábamos trabajando el percentil 50, diríamos que debajo de esta observación del 32,83, que es aproximadamente pues 33, hay el 50%, debajo de él está el 50% de las observaciones. O sea que en el 50% de los días hubieron préstamos de menos de 32,83 bicicletas o menos de 33 bicicletas. Bueno, ¿ustedes recuerdan lo que era el percentil 50? ¿Quién más era el percentil 50? ¿Qué otro nombre podíamos darle a este percentil 50? ¿Qué cuartil era? El segundo cuartil. Julián, qué pena no te escuché. Profe, me escucha, segundo cuartil. Muy bien. Exactamente, muy bien también. Gracias, Julián. Entonces, es el segundo cuartil y a su vez también es la mediana. Muy bien. Entonces, para calcular la mediana en datos agrupados, lo que hacemos es recurrir a que esa medida es igual al percentil 50. Y si quisiéramos calcular cualquier cuartil, entonces también nosotros tendríamos que hacerlo por este lado, a través de los percentiles. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta hasta ahí? Con el procedimiento, con las definiciones. Bien, normal. Sí, profe, por ahora no tengo dudas. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a entrar a mirar cómo serían las medidas de variabilidad para datos agrupados. La primera, la varianza. El rango, pues sí se define exactamente igual, ¿cierto? El valor máximo menos el valor mínimo, ese sí no cambia. La varianza va a ser para nosotros, la denotamos como una s cuadrado siempre, y vamos a calcularla como 1 dividido el tamaño de la muestra o el número total de datos de la muestra, multiplicado por la sumatoria de todos los intervalos, la sumatoria en todos los intervalos de el producto entre la frecuencia absoluta y la diferencia entre la marca de clase y el promedio. Todo eso elevado al cuadrado. Para hacer este cálculo podemos ayudarnos construyendo dos nuevas columnas en nuestra tabla de frecuencia. ¿Qué necesitaríamos para calcular esta medida?
vamos a necesitar pues, los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia, bueno, no, en realidad solo la frecuencia absoluta y X barra que lo sacamos anteriormente. Una nueva columna de la diferencia, es decir, nuestra marca de clase menos X barra, que es nuestra media, todo eso elevado al cuadrado va a ser la diferencia. Y el producto va a ser esa diferencia multiplicada por nuestra frecuencia absoluta. Al final, cuando ya hayamos calculado este producto para todos los intervalos, como es la sumatoria, entonces nos faltaría o bastaría con sumar esa columna, sumar esa columna. Lo que nos dé esa suma lo vamos a dividir entre el total de datos y ahí obtendríamos nuestra varianza. Con el ejemplo del préstamo de las bicicletas, entonces la diferencia para nosotros sería tomar nuestra marca de clase, por ejemplo aquí es 17, restarle el promedio que por acá arriba nos dio 32,83 si quieren lo aproximamos a 32, o bueno, no, dejémoslo así. Hagamos que nos alcance. Y todo eso lo elevamos al cuadrado. Para el segundo intervalo lo mismo. Entonces, la marca de clase 27 menos el promedio de los datos, 32,83 al cuadrado. Para la siguiente, la marca de clase, entonces ya es 37 menos el promedio, 32,83. Todo eso elevado al cuadrado. Listo, para la siguiente, lo mismo, entonces sería 47 menos 32,83 elevado al cuadrado. Para la siguiente ya tendríamos 57 menos el promedio elevado al cuadrado. La siguiente ya va a ser 67 menos el promedio elevado al cuadrado. Y por último tendríamos 77 menos el promedio elevado al cuadrado. Y ahora a cada una de las anteriores vamos a multiplicarlo por su respectiva frecuencia absoluta, Fi. O sea que todo esto va a ser todo ese valor multiplicado por 6. Por acá todo este valor multiplicado por 22. Acá va a ser todo este valor multiplicado por 6 otra vez. Este valor por la frecuencia absoluta, 16. Y bueno, cuéntenme ustedes para este, ¿por qué valor lo multiplicamos? Por uno, profe. Ujú, exactamente. Y el de abajo, Por 4. ujú, muy bien. Y el último, Por 2. ujú, muy bien. Lo multiplicamos por 2, que es esta pues frecuencia absoluta. Listo. Ya que realicemos todos esos cálculos, no lo vamos a ver pues como por ahorrar un poco de tiempo, pero es cuestión pues de echarle como mucha calculadora. Una vez que
calculemos todo esto, habría que sumar. La sumatoria de toda esa columna producto, bueno, no la tenemos, pero la vamos a hallar ahorita con R. Listo. Entonces, dejemos ahí como en stand-by y vámonos para R para poder calcular. Listo, entonces vamos a ver cómo implementamos estas medidas de datos agrupados en el RStudio. Bueno, lo primero, meter los datos. De las bicicletas, tenemos los 57 datos. Tendríamos que armar nuestra tabla de frecuencias. Por eso están aquí nuevamente los datos. Correríamos los datos. Él ahí ya los lee. Acá lo podemos mirar. Recordamos que, bueno, podríamos mirar cuántos datos tenemos con esta función de len. 57 datos. El rango es el máximo de datos menos el mínimo de datos. 67 datos. Nos toca después, en los pasos, mirar cuántos intervalos había con Sturges, que era todo esto. Redondear Sturges, nos salían 7 intervalos. Bueno, no lo he corrido, pero nos salían ahí como 7 intervalos. La amplitud era el rango dividido el número de intervalos. Que viene siendo 9.57, pero lo aproximamos al entero superior. En este caso sería entonces 10. Esto era lo que habíamos visto pues como la otra vez cuando armamos la tabla de frecuencias. Simplemente estamos acá como siguiendo los pasos. Los pasos para mirar cuántos datos hay, cuál es el rango, cuántos son nuestros intervalos, cuánto es la amplitud de los intervalos, para poderlo construir. Entonces vamos a necesitar, para hallar la marca de clase, la vez pasada con la función que utilizamos no nos arroja la marca de clase, esa función no da la marca de clase, entonces nosotros la vamos a tener que calcular un poquito como de manera manual. ¿Qué es la marca de clase? ¿Quién recuerda? ¿Recuerdan ustedes lo que es la marca de clase? Es pues como la mediana del rango, ¿no? Como el punto medio. Jeje. Exacto, muy bien. Es el punto medio, pero en realidad aquí es como el promedio. Es sumar los extremos del intervalo y dividirlos entre 2. Entonces, 12 más 22 dividido 2, 17, 22 más 32 dividido 2, 27, y así sucesivamente. O sea que para hallar nuestra marca de clase vamos a necesitar tener en un vector nuestros extremos inferiores y en otro vector el extremo superior de cada uno de los intervalos. Para hacerlo de manera como más rápida, o sea, no vamos a hacer como uno por uno, sino que en un vector vamos a tomar todos los extremos inferiores. Después todos los extremos superiores para que él al final nos bote también un vector con todas las marcas de clase. ¿Cómo lo haríamos? De manera general, o sea, nosotros pudiésemos escribirlo en un vector, ¿cierto? Si es solo para este caso y es como cortico, podríamos escribirlo. Es decir, el extremo inferior del intervalo es un vector, entonces le ponemos C de concatenar, que comienza en 12, 22, 32, 42 y va hasta 72. O de manera general, eso es lo mismo que armar una secuencia. Hay una función que se llama sec y que nos arma secuencias. ¿Desde dónde va a empezar? Entonces acá tenemos la secuencia, tiene varios parámetros. El primero es from, desde dónde. Nosotros queremos que nos arme una secuencia desde 12
porque esta es una secuencia como equiespaciada, ¿cierto? Entonces, que empiece en 12 y le vaya sumando 10, 10, 10, 10, 10, 10 hasta 72. Eso es lo que queremos crear. Entonces, empezamos en 22. ¿Hasta dónde armamos la frecuencia? La secuencia sería el mínimo de datos más multiplicar el número de intervalos que nos dio redondeado menos 1 por la amplitud. Eso nos va a dar este 72. Esa sería como la fórmula de alguna manera general, porque al mínimo de datos le estamos sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la amplitud por este lado. Bueno, y el segundo o el tercer parámetro que tenemos es de cuánto en cuánto. La secuencia de cuánto en cuánto lo vamos a ir sumando. Le vamos a decir de 10 en 10, que es esta amplitud. Esta función de secuencia, entonces nosotros le podemos decir, bueno, desde 2 hasta 8, de 2 en 2, ármame una secuencia. Entonces él va a ir 2, 4, 6 hasta 8, ¿cierto? Entonces es desde dónde hasta dónde, de cuánto en cuánto. En este caso sería desde 12 hasta 72, de 10 en 10. Fíjense que si corremos todo esto, acá nos da efectivamente 12, 22, 32 hasta 72. Todo esto son los extremos inferiores de nuestro intervalo. Para el extremo superior es una cosa muy parecida, solamente que ya no vamos a empezar desde el mínimo, sino el mínimo más la amplitud. Los extremos superiores va a ser entonces una secuencia que arranca desde el mínimo de datos más la amplitud y que va hasta el mínimo de datos más el total de intervalos como un entero por la amplitud. Y eso va a ir de 10 en 10, que es la amplitud, que es esto que tenemos acá. ¿Qué sería eso? Entonces el superior va a ser una secuencia desde 22 hasta 82 que vaya de 10 en 10. Eso es lo que le estamos diciendo a esta secuencia de acá. La corremos, seleccionamos la variable que es superior y efectivamente acá nos da 22, 32, 42 hasta 82, que coincide con el extremo superior del intervalo. Ya se los comparto. Listo. ¿Qué es la marca de clase? Aquí en R, si nosotros operamos dos vectores que tienen la misma dimensión, él lo que hace es operar celda por celda, o sea, operar posición por posición. Por ejemplo, si nosotros armamos un vector B sub 1 que sea desde 1 hasta 10, así también nosotros podemos armar fácilmente secuencias, poniéndole 1 hasta dónde, pero él lo va a hacer pues de 1 en 1, ¿cierto? Entonces eso es una secuencia de 1 hasta 10. Y podemos armar otro vector B sub 2 que sea desde 10 hasta 19. Sí, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener nosotros la misma dimensión. La misma dimensión, y si no la sabemos, entonces con la función len podríamos saber cuántos datos tiene B1, cuántos datos tiene B2. Acá nos dice B1 pues va desde la posición 1 hasta la 10, son enteros, B2 va desde la posición 1 hasta las 10. Si nosotros sumamos esos dos vectores, B sub 1, así, B sub 1 más B sub 2,
Él lo que va a hacer es sumar cada una de las posiciones. Es decir, 10 más 1, 11, 11 más 2, 13, 12 más 3, 15, 13 más 4, 17 y así sucesivamente con todos. Lo que hace es posición a posición. Igual, si nosotros restamos, él resta posición a posición cuando tenemos pues vectores. Todo nos va a dar ahí menos 9. Tendríamos 10. ¿Cómo es B1 menos B2? Entonces es al revés. 1 menos 10 menos 9, 2 menos 11 menos 9, 3 menos 12 menos 9, 4 menos 13 menos 9. Y así con todos. Nos da menos 9. La multiplicación es lo mismo, la división es lo mismo. Entonces B1 por B2 nos va a tirar un vector de 10 posiciones que corresponde a la multiplicación de cada una de las posiciones correspondientes de cada vector. Entonces, B1 por B2, que B1 es 1, B2 es 10. Entonces tendríamos 1 por 10, 10. 2 por 11, 22. 3 por 12, 36. 4 por 13, 52. Así sucesivamente, 10 por 19, 190. Asimismo, nosotros entonces vamos a multiplicar los intervalos que vienen dados por vectores. O sea, bueno, sumar, perdón. La marca de clase es sumar los dos y si nosotros lo dividimos entre un solo valor, él entiende que estamos dividiendo todas las posiciones por ese único valor. Entonces, si tenemos nosotros B1 y eso lo dividimos entre 2, nuevamente tenemos un vector de 10 posiciones. Lo que hizo fue a cada posición de B1 dividirlo entre 2. Eso mismo vamos a hacer nosotros acá. Entonces, el superior más el inferior, ahí tenemos 2, 4, 6, 7 posiciones de los 7 intervalos. Dividimos todo eso entre 2 y efectivamente obtenemos la marca de clase, 17, 27, 37 hasta 77, que son estas que tenemos acá. Entonces tenemos guardado en un vector nuestras marcas de clase. Retornemos un momentico a cómo nosotros calculamos este promedio. Este promedio es nuestra marca de clase que multiplica a nuestras frecuencias absolutas. Ese conteo de frecuencias absolutas también lo tenemos que meter en un vector para después multiplicar ambos vectores para que tengamos un vector con todas las observaciones de cada intervalo. Y después tendríamos que sumar todo lo que haya en este vector, que sería esto. A esa suma lo vamos a dividir entre el número total de datos con la función de length de n. Pues sí, la longitud de nuestros datos. Bueno, entonces, para hacer la media agrupada, necesitamos la marca de clase que ya la acabamos de hallar. La corremos ahí, ya sabe quién es. Y debemos multiplicarla por la frecuencia. ¿Cómo sacamos nosotros la frecuencia? Entonces se armó una tabla. Bueno, por acá teníamos todos los intervalos. Esto es un poquito diferente de lo que hicimos con la función pasada, por lo que les digo, como no tiene la marca de clase, entonces nos toca como construir todo. Bueno, de estos datos sacamos el número de intervalos, que es k, pero acá pues se llama numbins. Y después vamos a hacer esta función que se llama cut, que lo que hace es el crear los intervalos según las directrices que nosotros le demos. Les voy a mostrar primero lo que genera para que me puedan entender de lo que va. Entonces, inter lo que nos va a generar son, como tal, los intervalos ya cortados según nosotros le digamos.
Esto aquí un poquito extraño. Déjenme, yo vuelvo y corro todo. De pronto fue por lo que ya hemos corrido cosita. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tiene esa función Q? Q nos dice, es un vector numérico que se puede convertir en un factor que nosotros vamos a ir como cortando. Esto que ustedes ven acá, como la expresión es no solo los valores numéricos, sino como organizado, como tal, con los intervalos. Entonces eso para nosotros es como hacerlo un factor. Es como escribir letricas, digamos, ¿cierto? Porque no solamente es algo numérico, ni vamos a poder operar con él, entonces se convierte en un factor. Él lo que va a hacer es convertir un vector numérico, que en este caso son nuestros datos, en factores cortados o divididos, como nosotros le digamos. Entonces le vamos a decir breaks, que son nuestros cortes, ¿sí? O el número pues de intervalos ahí que tenemos, va a ser una secuencia del desmínimo de los datos, que es 12, hasta el máximo de los datos, que es 79 más 10, que sería 89, y lo vamos a hacer de 10 en 10. Esto que tenemos acá. 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82. Es la secuencia. Acá le estamos diciendo cómo va a romper los intervalos en el de abajo, ¿cierto? Que ponga, ¿qué es lo que queremos que ponga abajo? ¿Cómo queremos que los corte? Y él nos va a preguntar acá. O sea, esta función literalmente hace intervalos. Queremos que incluya el intervalo inferior. En este caso le vamos a decir que sí, ¿cierto? Porque estamos incluyendo el inferior, 62, ese. Trabajamos nosotros con intervalos cerrados abajo, abiertos arriba, entonces por eso le ponemos acá include.lowest igual true. Luego nos dice, el de la derecha, ¿lo incluimos o no lo incluimos? Le decimos false porque nosotros no lo incluimos. ¿Y cuántos dígitos vamos a trabajar? Acá le decimos 2. Bueno, acá nos dice el entero, que es usado cuando las, las etiquetas no son dadas, y determina el número de dígitos que se usa en el formato cuando se rompen los números. En este caso le decimos 2 porque queremos que nos tome todo esto, o sea, que no ponga, por ejemplo, 32.00000, ¿cierto? Sino que tome los enteros así, solamente con estos dos dígitos. Listo, él automáticamente entonces ya nos hace los intervalos y los organiza por niveles. Entonces tenemos de 12 a 22, de 22 a 32, de 32 a 42, de 42 a 52, de 52 a 62, 62 a 72, 72 a 82. Son los niveles. Pero ustedes ven que estos intervalos están como repartidos y desorganizados porque él lo que hizo fue tomar cada uno de estos datos y ya meterlo en un intervalo. Entonces él dice el 68 pertenecería al intervalo 62-72. El 65 pertenecería al intervalo 62-72 también. En cambio, el 12 pertenece al intervalo 12-22 y así sucesivamente. El único que está aquí cerrado es el último, de 72 hasta 82. Él lo maneja como cerrado. Pues nosotros lo dejamos abierto, pero él lo maneja como cerrado. Pero es porque es el último intervalo. Solamente es por eso. Listo. Entonces, como él ya clasificó cada una de estas, las transformó en el intervalo al que pertenece, que es todo esto que ustedes ven acá, quisiéramos hacer nosotros un conteo, ¿cierto? Un conteo de cuántos intervalos hay que en realidad nos va a dar cuántas observaciones caen dentro del intervalo correspondiente. Para eso podemos usar nosotros la función que aprendimos la otra vez, que se llama table, que nos da las frecuencias. También funciona para este tipo de caracteres. Esto es un vector con caracteres con factores. También table es posible en ese tipo de formato.
le damos table de inter, así lo llamamos, y fíjense que él ahí nos dice cuántas frecuencias absolutas hay para cada intervalo. En el primero hay 6, en el segundo hay 22, 6, 16, 1, 4, 2. Efectivamente corresponde con estos. 6, 22, 6, 16, 1, 4, 2. Tenemos ahí nuestras frecuencias absolutas. Ahora sí, para hallar esto, entonces vamos a multiplicar la marca de clase que hallamos anteriormente por la frecuencia absoluta. Listo. Para organizarlo bonito, vamos a tomar, miren que este table no está organizado, digamos que está organizado como vertical, horizontal más bien, y nosotros siempre lo trabajamos como vertical. Entonces, para ponerlo en forma de tabla, le vamos a cambiar el formato por un data frame. Lo vamos a volver un data frame que tenga esas frecuencias y la marca de clase. Bueno, no ha corrido, debo volver a correr esto porque ahorita borré aquí con esta escobita, entonces no sabe de lo que le estoy hablando. Corremos todo eso y miren que ahora ya tenemos entonces una tabla donde la primera columna son los intervalos, la segunda las frecuencias, la tercera la marca de clase. Como este es un data frame, acuérdense que para acceder a las columnas de un data frame nos toca poner el nombre del data frame, que en este caso es tabla, y un signo de pesos seguido de el nombre de la columna. Nosotros queremos multiplicar estas dos. Entonces le vamos a decir, la media de datos agrupadas es tomar la marca de clase como vector, todo eso, ta, ta, ta. Tomar la tabla de frecuencias como vector, ta, ta, ta. Multiplicamos esos dos vectores, nos da esto. Para sumar todo lo que hay dentro de un vector, hay una función que se llama sum, de suma. Él hace exactamente eso, suma todos los valores que hay dentro de un vector. Entonces le damos suma de eso, nos dice que eso da 2149. Y eso lo dividimos entre las sumas de las tablas de frecuencia, simplemente por la propiedad. También podríamos haberle dicho como length de datos, pero como lo queremos hacer todo a través de la tabla de frecuencias, la propiedad es que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas nos da el total de datos. Por eso, dice aquí la suma de esta columna, que es tabla frecuencia. ¿Cuánto nos da eso? Efectivamente, 57. Todo eso nos va a dar la media agrupada, que es 37,70. Que fue lo que nos dio acá, 37,70. Listo, entonces así obtendríamos esto. Volvemos ahora sí a lo que estábamos necesitando. ¿Qué necesitamos acá? Entonces es la diferencia. Ya tenemos todo este vector, marca de clase. Ya tenemos quién es x barra, lo acabamos de calcular. Entonces vamos a tomar todo este vector, le vamos a restar menos 32,83, porque, como les digo, siempre que trabajamos con un vector y una sola observación, él entiende que a cada posición del vector le vamos a restar esa misma observación. Entonces el vector menos esta observación lo vamos a elevar al cuadrado. En R para elevar al cuadrado usamos ese símbolo que es como una flechita hacia arriba, ¿cierto? Como el elevado normal. Y al cuadrado 2. Entonces, tenemos la tabla, nuestras marcas de clase. Le vamos a restar la media agrupada que la acabamos de calcular. Todo eso va entre paréntesis porque lo vamos a elevar al cuadrado. Esto que ustedes ven acá, 428, 114, 049, 86, sería respectivamente lo que va en cada una de estas filas de la columna diferencia.
Aquí lo podemos mirar. Entonces, esta diferencia de acá, 428, esta de acá, 114, esta 0,49, 86,45 y así sucesivamente hasta la última. Con esta diferencia, ¿qué falta? Multiplicarla por la frecuencia absoluta. Entonces, de esta tabla vamos a sacar este vector de frecuencias absolutas, que es este que está acá, y con el asterisco lo multiplicamos. Eso nos va a dar un vector de cada intervalo. Un vector del producto para cada intervalo. O sea, tomamos todo esto. Ese vector que ustedes ven ahí sería entonces este producto. Esta celda de aquí sería 2571,37, 2519,60, 2000, ¿qué? Perdón, 2,95, 1383, 372,42. Bueno, eso, eso sería todo esto. ¿Qué nos falta? La sumatoria del producto. ¿Cómo lo hacemos? Con la función sum, que lo que hace es sumar todo lo que esté dentro de un vector, que terminaría siendo sumar todos estos valores. Le damos entonces sum. Esa sumatoria nos da 13.371,93. 13.371,93. La varianza al final es esa sumatoria, 13.371,93 dividido entre el total de datos. ¿Quién es el total de datos? Si sumamos todas las frecuencias absolutas nos da el total de datos, que sabemos es 57. Por eso al final lo sumamos. Lo dividimos entre esta suma. Ahí da el 57. La varianza agrupada es igual a 234 234,5953. Pero, ¿qué unidades será que maneja aquí la varianza? ¿Qué será? ¿Qué interpretación le podríamos dar a ese 234? Profe, al 234 no hay que sacarle raíz. Ujú, muy bien. Para darle la interpretación tendríamos que sacarle la raíz. La raíz la sacamos en R con la función SQRT. ¿De quién? De la varianza grupal. Que nos daría 15,32 aproximadamente. ¿Cuál sería la interpretación de ese 15,32? Sería la varianza. Vamos. Es la desviación estándar, pero en el contexto que vendría siendo. Ajá. Gracias, Julián. Bueno, Exactamente. bicicletas prestadas por día, profe. La diferencia por días. Mm, sí, más o menos. Más o menos, sí. Es la dispersión que hay como a la media del número de bicicletas teniendo en cuenta cada día. Pero así como lo escribes, está muy bien. Entonces, tendríamos una variabilidad de 15,32 bicicletas.
Listo. Bueno, ahí terminamos con todas nuestras mm, medidas, con todas nuestras medidas. ¿Qué nos falta? Ya hemos visto las tablas, ya hemos visto las medidas descriptivas o medidas resumen, y nos falta mirar cómo podemos sacar datos o conclusiones o presentar información a través de gráficas. Vamos a entrar a mirar eso. Las gráficas, el tipo de gráficas se dividen según el tipo de variable. Teníamos variables cualitativas y teníamos variables cuantitativas. Dependiendo de ellas como sean, tenemos unas gráficas específicas. Vamos a mirar técnicas gráficas para explorar datos. Variables cualitativas son con las que vamos a empezar. El primero, que es muy conocido, tal vez ustedes lo han visto, es el diagrama de barras. El diagrama de barras es una gráfica que tiene dos ejes, el eje X y el eje Y. En uno de los ejes ponemos las categorías de las variables, como son cualitativas, entonces tienen categorías, las categorías de las variables, y en el otro eje trabajamos las frecuencias absolutas o relativas o porcentuales. Todo lo que nosotros aprendimos a través de las tablas de frecuencia e incluso las medidas resumen, nosotros vamos a poderlo concluir a través de gráficas. O sea, es una forma como más agradable de exponer las dos anteriores. Es decir, si nosotros antes trabajamos con las tablas de frecuencias para variables cualitativas, esas mismas las vamos a poder graficar a través de un diagrama de barras. Las tablas de contingencia también las vamos a poder visualizar mejor a través de un diagrama de barras para dos variables cualitativas. Y asimismo para las demás gráficas. Entonces, las conclusiones no los van como a sorprender porque son exactamente las mismas que sacamos con las tablas, las mismas. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes se van a dar cuenta de que gráficamente se puede resolver las preguntas de manera más rápida, más intuitiva, más fácil. O sea, visualmente se entiende mucho mejor. Por eso, casi siempre que se presentan informes en las empresas y todo, uno rara vez presenta una tabla. Se suele presentar siempre gráficas porque es más fácil para el ser humano visualmente concluir. Bueno, los ejes son intercambiables, a veces lo más común, yo creo, tal vez que ustedes han visto es las barras así como verticales, o sea, las categorías en el eje X, pero también pueden ir horizontales, o sea, las categorías en el eje Y, también se puede. Es una cosa pues como de gustos. Por ejemplo, vamos a considerar nuevamente el ejemplo donde se prestaron el número de bicicletas, pero ahora vamos a sumar el total de préstamos por día. Entonces nos dicen que el día lunes hubieron 338 préstamos, el martes 449, el miércoles 325, el jueves 323, viernes 307, sábado 361. Listo. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a graficar? En el eje X vamos a poner las categorías. ¿Cuáles serían los días? De lunes hasta el sábado. Y en el eje Y sería la frecuencia. Nosotros vamos a trabajar en este ejemplo con la frecuencia absoluta, que vendría siendo el número total de bicicletas prestadas para cada día. Lo único que habría que hacer es para cada categoría construir rectángulos cuya altura es la frecuencia absoluta. 338 para el lunes, 449 para el martes, 325 para el miércoles, así sucesivamente con cada una de las categorías. Algo importante es que si bien uno presenta la información a través de gráficas, es importante para el que está haciendo el informe sí generar la tabla, porque en el informe deben ir los datos precisos, no debe ir como estipulado, pues como escatimado, como decir, ay, esta barrita parece que es 312, más o menos es como 312, no, ¿cierto? No se escriben los informes así, sino que uno tiene que ser bien preciso. Son 338.
Aunque uno ponga o uno no ponga la gráfica, al escribir el informe, uno sí tiene que tenerla pues en cuenta porque es la que nos va a dar los datos exactos. Pero para sacar conclusiones rápidas, sí son las gráficas. Por ejemplo, si nos hiciéramos estas preguntas, la primera, ¿qué día hubo un mayor préstamo de bicicletas? Martes. Ujú, exactamente, vean que es muy fácil o sea, visualmente ahí mismo. O sea, toma un segundo mirar que es martes, a diferencia de en la tabla. En la tabla tendríamos que ir comparando cada número, es como más lento. En la segunda, por ejemplo, ¿qué día hubo un menor préstamo de bicicletas? Viernes. Ujú, muy bien, los viernes. Y hay mucha diferencia en el número total de bicicletas prestadas dependiendo del día. Entre miércoles Eh, y jueves casi no Excep- tanto. Sacando el martes, de resto de los otros son parecidos. Exactamente, gracias, Sebastián. Ujú. Esa podría ser de pronto como más precisa la respuesta. Miren que la variabilidad aquí se puede mirar, casi todos están por este ladito. El martes es la que más cambia, entonces la mayoría de días podemos decir que tienen unos préstamos muy similares. Ujú, muy bien. Bueno, para las tablas de contingencia también podemos representarlas con barras de dos variables. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener en el eje X la variable categórica, o bueno, en un eje la variable categórica. En el otro eje vamos a tener las frecuencias, así como en la anterior, ya sean absolutas, relativas, relativas porcentuales. Y la segunda categoría la vamos a diferenciar a través de colores. Vamos a tomar el ejemplo del préstamo de bicicletas y vamos a manejar la categoría días y vamos a manejar la categoría semanas. Y por dentro vamos a tomar cuántas bicicletas se prestaron. Esto sería una tabla de contingencia para la variable días versus la variable semanas. Este 74, por ejemplo, diríamos los martes de la cuarta semana, o bueno, mejor, el martes de la cuarta semana se prestaron 74 bicicletas. Los martes de la segunda semana se prestaron 43 bicicletas. En la tercera semana, el jueves, se prestaron 27 bicicletas. Y así sucesivamente. ¿Cómo podríamos graficarlo? En el eje X vamos a poner la categoría días, de lunes a sábado. En el eje Y vamos a poner la frecuencia absoluta, el número de préstamos que hubieron de bicicletas. Y la otra categoría, que son las semanas, la vamos a trabajar a través de colores. Aquí hay muchas semanas para no saturar tanto la gráfica. Elegimos tres, la semana 1, la semana 4 y la semana 8. Listo, entonces vamos a responder algunas preguntas. Cuéntenme ustedes, por favor. En la primera semana, ¿qué días se observaron una mayor cantidad de préstamos de bicicletas? Los viernes. Viernes. Ujú. ¿Qué semana tuvo mayor préstamo de bicicletas los días viernes? La primera. Ujú, muy bien. ¿Qué semana tuvo una cantidad de préstamos similares durante todos los días considerados? La tercera. Ah, 8. Semana 8. L- Semana 8, profe. ujú. Sí, muy bien. Ajá. La semana 8, perfecto. Entonces miren que gráficamente toma un segundo, pero si yo les hiciera esas preguntas acá, ¿cuándo respondemos eso nosotros? Imagínense. ¿Qué semana tuvo una cantidad de préstamos similares durante todos los días considerados? ¿Qué hacemos ahí?
más complicado, ¿cierto? Entonces, la tabla sí nos ayuda mucho para la exactitud, para sacar conclusiones. Se sacan las mismas conclusiones de la tabla, pero no es como tan intuitivo, como ustedes bien lo pueden observar ahí. Es mucho mejor con las gráficas. Entonces, simplemente acá, pues, podríamos sacar las frecuencias así, por días, entre los mismos días, o sea, entre la misma categoría, o entre ambas categorías, o entre la otra categoría, ¿cierto? Es decir, podríamos mirar por el día lunes, podríamos mirar entre todos los días, podríamos mirar solo entre las semanas, o comparar entre 2 semanas en específico, con respecto a las frecuencias absolutas. Serían el tipo de conclusiones que podemos dar a través de este tipo de gráficos. Bueno, cuéntenme ustedes otra conclusión que se les ocurra mirando este gráfico, que es este mismo. Por ejemplo, el día miércoles, ¿qué podríamos decir así como interesante? Es el día con menor préstamo de bicicletas de la semana 1. Ujú, ujú. Muy bien. Y es algo como un poco extraño porque si también comparamos de pronto con respecto a la semana y a las 4, perdón, con respecto a la semana 4 y a la semana 8, ¿qué podríamos decir? El mismo día miércoles. Se prestan casi la misma cantidad. Ujú, exacto. Mientras que para los miércoles, para la semana 4 y la 8, no hubo tanta diferencia. En la 1 sí hubo mucha diferencia. Eso es algo como especial que tiene ahí como los miércoles, ¿cierto? Por ejemplo, los sábados, ¿qué podríamos decir? De pronto algo que pudiésemos como inferir ahí. Fue que fue aumentando el préstamo por cada Exponencial. semana. Exactamente, muy bien. Ajá, perfecto. Al parecer, en el pasar de las semanas, cada vez más. Bueno, no, en esas semanas obviamente sí, no al parecer, sino al pasar las semanas fue aumentando. Pero si ya cogiéramos todas, como estamos descartando algunas, podríamos tener como, quisiéramos poder como concluir de pronto que tal vez en las otras semanas también pase eso. A medida que fueron pasando las semanas, fue como aumentando. Pero muy bien, la conclusión de aquí es esa, exacto. En la semana 1, 4 y 8 fue aumentando los préstamos los días sábados. Mm, listo, muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro. Acá están las respuestas. Excelente, viernes, semana 1, semana 8. Vamos a pasar a otro diagrama que se llama el diagrama circular o también conocido como diagrama de torta. Este diagrama solamente sirve para una sola variable y se recomienda cuando tenemos pocas categorías, porque si no, ya se hace como muy difícil poder concluir visualmente, ya no es de ayuda. Si ya tenemos muchas categorías, el diagrama circular ya no es de ayuda. Si tenemos poquitas, sí, es muy intuitivo. En nuestro diagrama circular vamos a partirlo como en porciones. Y cada una de esas porciones nos va a representar ya sea la frecuencia absoluta, la relativa porcentual. Y vamos a sacar las categorías de las variables asociadas a colores. Volviendo al ejemplo del préstamo de bicicletas totales por días, tenemos acá nuestra tabla de frecuencias que tiene acá las absolutas, acá las relativas y acá las porcentuales. Entonces, tomaríamos nuestro diagrama circular y le daríamos una porción a cada una de las categorías, que corresponde en este caso a las frecuencias relativas porcentuales. Podemos observar ahí que a los días lunes se le asocia un color rojo y hubo un 16,07% por ciento de los préstamos totales. En los días sábados hubo un 17,17% de los préstamos totales, asociado a un color rosado, los viernes un 14,6% de los préstamos totales. Entonces, los días miércoles se prestaron
el 15,45% de los préstamos totales, del número de bicicletas totales que hubieron. Fíjense que aquí el diagrama, el diagrama de barras, como son pocas categorías, nos ayuda como a concluir. Sin embargo, tiene la desventaja que, como está pasando aquí, si son muy parecidas, ya nos toca ir a mirar como cuánto es, ¿cierto? Los valores acá expresados. Si fueran muy diferentes, sería todavía más rápido y más intuitivo. Por ejemplo, que sí se ve que los martes son los días en los que hubieron mayor porcentaje de préstamos. Eso sí se ve muy, muy fácil, muy rápido, pero para las otras cuatro son muy parecidas. Entonces ya no resulta como tan, pues como tan útil en el sentido de que no hay tanta como facilidad o rapidez en poder concluir. Tenemos que remitirnos a los valores. Pero como son pocas, todavía se puede. Si fueran muchas más categorías, ahí sí ya no, ya es como muy engorroso. Listo, entonces nuevamente podemos hacernos esas tres preguntas que nos hicimos al principio con el diagrama de barras. ¿Qué día hubo un mayor préstamo de bicicletas? Ya lo dije ahí, martes, con el 21,35%. ¿Qué día hubo un menor préstamo de bicicletas? Viernes. Profe. Ujú, muy bien. Y hay mucha diferencia en el número total de bicicletas prestadas dependiendo del día. Pues Solo, como solo el son, martes. pero Ujú. eso no depende también de cuántas sean, porque por ejemplo el martes empezaron 450 y el miércoles empezaron 300. Eso no. Sí, ahí lo está teniendo en cuenta porque lo estamos dividiendo entre el total, que son 2.103, o sea que representa ese porcentaje. Sí, me hago entender. Sí, profe. Listo, gracias. Sí, fíjense que ese diagrama todavía nos ayuda mucho más para la conclusión. La mayoría de días, todas estas porciones son casi que iguales. Entonces, la mayoría de días sí, no hay mucha diferencia en el número total, porque la mayoría de días tiene casi el mismo porcentaje. El martes sí tiene un poquito más, pero la mayoría no. Entonces, no hay mucha diferencia. Bueno, eso sería con respecto a las gráficas que son para variables de tipo cualitativo. Vamos a mirar qué gráficas hay para variables de tipo cuantitativo. La primera es el diagrama de puntos. El diagrama de puntos es un diagrama, es una gráfica que solamente tiene un eje y es el eje X. Y ese eje es una recta numérica. Y en esa recta numérica vamos a ir poniendo puntos, uno por encima del otro, arriba del otro, mejor dicho, uno arriba del otro para mirar la cantidad de veces que se repite un dato. Este tipo de diagramas se utiliza cuando tenemos pocos datos. Ya cuando tenemos muchos datos, utilizamos otro que se va a llamar o que se llama histograma. Entonces, este es solamente cuando tenemos pocos datos para poder mirar de manera rápida la tendencia de esos datos y la variabilidad. Bueno, en el ejemplo de los préstamos de bicicletas, si ahora no consideramos los días, sino que simplemente consideramos los 57 días, independiente de si era lunes, martes, miércoles, tenemos 57 días en los que se registró en cada uno de esos días cuántos préstamos hubo. Entonces, en el día 1 hubieron 68, en el 2 65, en el 3 12, cuarto 22, quinto 79, sexto 31, séptimo 63, así sucesivamente hasta el 57 que fue 49. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, una recta numérica aquí en el eje X. La podemos empezar desde 10 porque sabemos que el mínimo es 12. La podemos terminar en el 80 porque sabemos que el máximo es 79. Y vamos a ir ubicando punto por punto dentro de la recta numérica. Y donde se repita, vamos a poner un punto arriba. Por ejemplo, acá tenemos un 12, acá tenemos otro 12, acá tenemos otro 12.
En la muestra hay 3 días, se prestaron 12 bicicletas. Es lo que tenemos aquí. Entonces, un día, 2 días, 3 días. ah, no sé si miran mi lapicito. Un día, 2 días, 3 días se prestaron 12 bicicletas. Solo un día se prestó. Esa tiene que ser, yo creo, 16. Porque no veo otra más pequeña. Sí, supongo que es ese 16. Regálenme un segundo, por favor. Listo. Bueno, asimismo, o sea, nosotros acá lo que vamos a hacer es eso, ir tomando cada uno de los valores e ir mirando si se repite o no se repite. Entonces, por acá también hubieron varios de los mismos que se repetían. El 31 está como que 2 veces, está por acá, está por acá, entonces está aquí 2 veces. Así con todos, así con todo. Pero bueno, así lo graficaríamos. Así graficaríamos. Pondríamos un punto y si se repite ponemos otro arriba y si no, pues queda el punto solo. Este es el diagrama de puntos. ¿Para qué nos sirve? Podemos mirar fácilmente aquí la tendencia. Por ejemplo, acá podríamos mirar, fíjense que en esta parte sí se repiten puntos, ¿sí? O sea, varios días tienen frecuencias parecidas. No, varios días, perdón, tiene préstamos de bicicletas parecidos. Varios días tienen préstamos de bicicletas parecidos o iguales, mejor dicho. Pero a partir como de aquí, que es estipulando pues porque la recta no lo especifica, pero supongamos que esto es 55, a partir del 55 para allá, o sea, a partir de 55 préstamos de bicicletas por días, solo hubo un día en el que había esa cantidad. Entre mayor préstamos de bicicletas, menos días se prestaban esa cantidad. Es lo que está reflejando esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, entre más bicicletas se prestaban, que 60, que 70, que 80, menos días habían. O sea, como que es raro, entre comillas, poco común o de alguna forma pues también poco frecuente que se presten ese tipo de cantidad o esa cantidad de bicicletas por día. Podríamos decir acá. Solo hubo un día. Mientras que por este lado podríamos decir, bueno, sí, especialmente aquí, la mayoría de los días se prestaron entre 29 y 28 préstamos. Bueno, 28 y 27, que son las dos que hay. 28 y 27, la mayoría de los días. Hubieron préstamos de entre 28 y 27 bicicletas. O si lo queremos abrir más, porque pues es como muy parecido, entre 20 y 30 y 6, entre 20 y 36 es donde hubieron más días en los que se prestaron entre 20 y 36. Básicamente es lo que nos están diciendo acá. Podemos ver entonces la dispersión de nuestros datos. Hay unas partes donde se agrupan, hay otras partes donde son muy diferentes los datos, solamente hay una frecuencia. Fácilmente, este tipo de gráficas también nos ayudan a mirar la dispersión en los datos. ¿Qué está pasando? Si comparamos ahora sí por días, estos días lunes con estos días viernes, podemos ver que los días viernes hay una cantidad de préstamos más similares. Los días viernes se prestan casi la misma cantidad de bicicletas, porque mire que aquí se agrupan. Aunque hay un día atípico o extremo que se prestaron muchísimas bicicletas. Mientras que los lunes no es como tan uniforme, todo el tiempo hubo como una dispersión. Pero también podríamos decir que la mayoría de los días lunes se prestaron entre 25 y 45 bicicletas, con algunos valores mm, atípicos, que fue el 12, y por acá el 69, supongo que es. Entonces, fácilmente uno mira aquí la dispersión, qué tan parecidos o qué tan diferentes son los datos entre sí.
También podemos hablar del rango muy fácilmente. El rango, que también es una medida de dispersión, es el máximo menos el mínimo. El máximo aquí 69, el mínimo 12. Ahí tendríamos 47 de rango. A ver. 57. Listo. Tendríamos ahí 57 en el rango. Acá tendríamos 79 y los viernes 79 y también aquí hay un 12. Ah, no, perdón. Acá. Un 22. 79 y 22. Hay un rango de 57. ¿Sí? Entonces ahí podríamos mirar que los viernes hay mayor dispersión que los días lunes. ¿Cierto? No, la misma. La misma, perdón. Los dos nos dio 57. Qué impresión. Los mismos, las dos tienen la misma dispersión en el rango. Listo. Pero entre ellos, ustedes ven que ya no. Acuérdense que nosotros tenemos el rango, que es el máximo menos el mínimo, pero también tenemos el rango intercuartil. Entonces, en el rango intercuartil, ahí sí nos va a salir fácilmente que los lunes no hay tanta dispersión. A pesar de que sí lo hay en los extremos, no lo hay tanto en las medidas centrales. Lo que no va a pasar los viernes, porque los viernes sí hay diferencia entre el mínimo y el máximo, pero mentiras, sí también. Los datos centrales del 50% también tendrían menos dispersión, ¿cierto? Tendrían menos dispersión. Por eso es tan necesario mirar esas dos medidas, tanto el rango como el rango intercuartil, para mirar en realidad cómo son nuestros datos. Pero visualmente se puede mirar la dispersión de manera pues como mucho más sencilla que si lo miramos por medio de la tabla. Así. Gracias, Mateo. Qué buen aporte es. Los días lunes son 68. Listo. Gracias. Entonces, mayor dispersión los días viernes, que sería 57. Los días lunes, pues 56. Muchas gracias. Bueno. em, Nos falta el histograma. El histograma nos sirve para representar nuestra tabla de frecuencias. ¿Qué teníamos en la tabla de frecuencias? Teníamos que armar los intervalos. Por eso se dice que el histograma representa o se recomienda para muestras grandes, mientras que el diagrama de puntos es para muestras pequeñas porque graficamos punto por punto, literal. Si tenemos muchas muestras, pues graficar punto por punto como que no. ¿Qué es lo que se hace mejor? Se arman intervalos. Entonces, por eso el histograma se dice que es para muestras grandes. Tiene dos ejes. En el eje X vamos a tener los intervalos y en el eje Y vamos a tener las frecuencias, ya sean absolutas, relativas, porcentuales. ¿Qué hay que hacer? Acá vamos a tener las frecuencias absolutas. En lo del préstamos de bicicletas por días, en los 57 días, tendríamos entonces acá el número de bicicletas prestadas y acá el número de días que se prestaron y acá el número de bicicletas prestadas, ¿sí? Número de días que se prestaron, número de bicicletas prestadas. Tendríamos el primer intervalo de 12 a 22, el segundo de 22 a 32, de 32 a 42, así sucesivamente hasta de 72 a 82. Si lo hacemos con la frecuencia absoluta, entonces vamos a graficar barras cuya altura es esa frecuencia. Para el primero son 6 días, para el primero fueron 22, para el tercero fueron otra vez 6, para el cuarto 16, 1, 4 y 2. O sea que esta gráfica nos va a hablar o nos va a permitir sacar conclusiones con respecto a las frecuencias absolutas, las mismas que sacábamos aquí con la tabla. Entonces diremos, en 6 días hubieron préstamos de entre 12 y 21 bicicletas. En 22 días hubieron préstamos de entre 32 y 22 bicicletas. Solo hubieron 2 días en los que se prestaron entre 72 y 82 bicicletas. Pero la gráfica lo que rápidamente nos permite ver es como la variabilidad.
entre los intervalos. Ahí podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál fue la cantidad de bicicletas que se prestaron con mayor frecuencia? ¿Qué podríamos 22 y responder según nuestro? 32. Ajá, exactamente. Aquí podemos verlo. Entre 22 y 32. Perfecto. Igual, si preguntáramos, o fácilmente podríamos ahí concluir cuál es la cantidad de bicicletas que se prestaron con menor frecuencia. ¿Qué podríamos decir ahí? ¿Qué cantidad de bicicletas se prestaron con menor frecuencia? Entre Sería creo que 52 entre y 62. 52 y 62. Ujú. Muy bien. Entre 52 y 62. Ujú. Podemos, podemos aquí podemos observar que sí hay una variabilidad, como dependiendo del número de bicicletas que se prestaron, sí hubo variabilidad en el número de los días. Eso lo podemos mirar, ¿cierto? Entonces, hubieron unos muy parecidos, hubo un pico, o sea que hay como una preferencia en esa cantidad de bicicletas que se prestan por días. Y también podemos nosotros mirar por acá que a medida que aumenta el número de préstamos, va como también disminuyendo el número de días, ¿cierto? Es como menos común que entre más bicicletas se prestaron, menos días hubieron que se prestaron esa cantidad tan grande. Es lo que podemos observar ahí también como la tendencia. Bueno, esa tendencia es todavía más evidente con lo que se llama el polígono de frecuencia. Y el polígono de frecuencia literalmente es tomar las marcas de clase de cada intervalo y unirlas. ¿Qué nos da eso? La tendencia, la variabilidad por intervalos. Entonces, en un principio va subiendo, después baja, sube, baja, bajas. Acá hay como mucha variabilidad entre los intervalos. Eso hace nuestro polígono de frecuencia. Bueno, dejemos hasta ahí por hoy. Mañana terminamos de ver otras medidas que nos faltan todavía la ojiva, nos falta el boxplot, nos falta el gráfico de medias y recomendarles por favor que vayan instalando un paquete que se llama RCommander, RCMDR. Sí, así se llama el paquete. Yo les voy a mostrar aquí rápidamente cómo lo pueden instalar. Si quieren, mientras, Mateo, cuéntame, mientras yo voy abriendo aquí. Listo, ya se los comparto. Bueno, entonces, recuerden que para descargar, ustedes ya lo hicieron, ya lo tienen instalado, lo tienen súper claro. Había que instalar R y RStudio, ¿cierto? Entonces, van ustedes a R y en R van a ir a paquetes. En paquetes van a dar instalar paquetes y a ustedes se les va a, así como aquí, abrir una pestaña para que ustedes escojan el país. Pueden escoger Austria o si quieren pueden escoger Colombia. A veces dicen que Austria porque dicen que está como más actualizada, pero si no, pues escogemos Colombia. Le damos OK y él les va a desplegar una lista con todos los paquetes. Ustedes lo que van a hacer es irse hasta por acá abajo y van a buscar todo lo que empiece con eso que les mandé ahí. RCMDR. RC. Acá. Ah, se me fue. Acá. Vean, desde aquí, RCMDR. Y van a seleccionar todo esto hasta aquí. Y le van a dar OK. Y eso se les va a demorar un buen rato. Por favor, hacer esto hasta la próxima clase. Esto es bajarse todos los paquetes de RCommander, paquete con el que nosotros vamos a trabajar todo lo que son las
tablas de contingencia, todo lo que son las gráficas. Entonces es muy importante que lo traigan ya para la próxima clase. Eso es lo que vamos a mirar. Vamos a terminar las gráficas y vamos a aprender a manejar ese paquete. Listo, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Me alegró mucho tenerlos por acá. Ya les mando el código. Feliz tarde para todos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Profe, muchas Hasta luego, que gracias. estén muy bien. Gracias. Con gusto, hasta luego. Bueno, les cuento que fueron muchos caracteres, no me deja mandar todo completo, entonces se los voy a mandar como por pedacitos. Listo, ahí les queda ya el código. Que estén muy bien, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Con gusto, hasta luego, que estén bien.